y el objetivo es dar un pantallazo general de todos los aspectos en los que afecta el magmatismo. La charla la dividí en 4 partes. Primero vamos a hablar de las manifestaciones de hidrocarburos asociadas a rocas ígneas. Después vamos a hablar un poco de del magmatismo y los sistemas petroleros. Y después vamos a ver cómo los intrusivos afectan a los sistemas petroleros y después el volcanismo. Bueno, manifestaciones de hidrocarburos asociadas a rocas ígneas se han descubierto en todos los continentes. Una muy buena recopilación fue hecha por Schutter en el año 2003, la cual se encuentra en el libro Hidrocarburos en rocas cristalinas, que es el primer compendio donde se trata todas las propiedades de las rocas cristalinas como almacén de hidrocarburos, como promotoras de la madurez de hidrocarburos, como trampas y como sellos. En esta compilación aparecen varios yacimientos de Argentina, que bueno, yo no voy a hablar de todos ellos porque seguramente a lo largo del ciclo de charlas otros expositores van a hablar. En esta recopilación, la conclusión que llegan los autores es que mayormente las rocas volcánicas están asociadas a hidrocarburos. Podemos ver la mayor cantidad de basaltos y andesitas y en menor proporción las riolitas. Pero la producción a gran escala proviene de granitos y rocas plutónicas, generalmente asociadas al basamento. En el año 2013, un chino, Kainen Xun, sacó un libro que se llamó Geología Unconventional Petroleum Geology, ¿no? Geología de los petróleos no convencionales, donde hay 2 capítulos que habla sobre las acumulaciones de hidrocarburos en rocas volcánicas y en rocas metamórficas. Yo se los recomiendo, quien le interese el tema, están muy buenos y muy completos. Ese mismo año, el mismo autor sacó un libro que se llama Reservorios volcánicos en exploración petrolera, donde, bueno, tiene como 9 capítulos y habla mayormente de las reservas de hidrocarburos en rocas volcánicas en China, pero tiene 3 capítulos que son más generales donde se enumeran todas las características geológicas de las rocas volcánicas. En el año 2007, Zenger realiza una nueva recopilación, pero esta vez poniendo solo los lugares donde hay producción de hidrocarburos asociadas a rocas ígneas. Pueden ver que la cantidad de puntitos es menor que en el mapa de Schutter. Y lo asocia con las provincias ígneas gigantes, ¿no? Que generalmente se dan en los momentos de rift, no mucho en el Jurásico con la apertura del Atlántico. Acá vale destacar que aparecen los cavados y estancia 2 lagunas, ¿no? Los cavados en cuenca neuquina y estancia 2 lagunas en cuenca austral. Muchos ejemplos los vemos en la cuenca neuquina, donde tenemos muchos yacimientos de gas y petróleo asociados a rocas ígneas, más que nada en la parte noreste de la cuenca neuquina. Esto se debe, bueno, que acá hay un lineamiento en la cual el vulcanismo no se extiende más hacia el sur, ¿no? Por eso se concentra en esta zona. Acá está la Payunia, para los que conocen. Y una buena observación fue la que hizo Cobol en el año 2014, que vio que asociadas a todos los volcanes, como el Tromen, como el Cochiquito, el Cerro Milico, había diques distribuidos radialmente a esos centros volcánicos. Diques de asfaltita, ¿no? De este tamaño. Son diques que tienen 1, 2, 3 metros de espesor. La verdad que son impresionantes. Y él propone que el origen de estos diques de asfaltita o de bitumen son originados por la actividad magmática. Entonces, ¿cómo afecta el magmatismo a los sistemas petroleros? Bueno, de varias formas. Tenemos la parte de los intrusivos magmáticos y la parte del vulcanismo. Los intrusivos lo que pueden hacer es promover la madurez de la roca madre. A su vez, los intrusivos se pueden enfriar y el hidrocarburo generado puede migrar dentro del intrusivo. A su vez, se generan fluidos hidrotermales que pueden disolver esos hidrocarburos y hacerlos migrar hacia reservorios más someros. También, cuando los intrusivos son impermeables, pueden entrampar los hidrocarburos o pueden generar un domamiento en la roca suprayacente que también puede ser una trampa de hidrocarburos. Y también toda la parte volcánica se deposita al mismo tiempo que se depositan los sedimentos. Entonces podemos ver reservorios intercalados entre las lavas, otros que están arriba de las lavas y otros que están abajo de las lavas.
Este es un esquema para un margen pasivo, un volcánico, ¿no? Se llama Volcanic Passive Margin, donde el espesor volcánico de las lavas es muy grande, ¿no? Entonces esto genera un soterramiento y además estas pueden ser posibles sellos, como por ejemplo es acá. Bueno, vamos a hablar primero de los intrusivos magmáticos. Los intrusivos magmáticos fueron descritos por Del Pino y Bermúdez y hicieron una clasificación que a mí me gusta mucho, donde separaron los intrusivos que se emplazan en las rocas madres y en las rocas reservorio. Llamaron a estos sistemas petroleros ígneos. Cuando se emplazan en la roca madre, como ya dijimos, promueve la madurez. Dependiendo del estado de madurez de la roca madre, vamos a generar una primera generación de hidrocarburos si la roca está inmadura, pudiendo haber dos opciones. Si el sistema es cerrado, el hidrocarburo migra dentro del intrusivo, o si el sistema es abierto, puede migrar por los sistemas de fracturas que se generan hacia reservorios más someros. En el caso de que la roca madre se encuentre en principio de generación de hidrocarburos, lo que se puede generar es un segundo episodio de generación. Y si ya está madura, la sobremadura. Este sería un efecto negativo. En cuanto a las rocas reservorio, el principal efecto es que, bueno, compartimentaliza los reservorios, ¿no? Y puede actuar como trampas de hidrocarburos. Otro efecto que tiene puede ser el de fracturar la roca de caja, mejorando las propiedades del reservorio, pero también puede generar un metamorfismo de contacto con la precipitación de minerales metamórficos que decrezcan que hagan que empeoren las propiedades petrofísicas. Y también puede generar estructuras como pliegues forzados que son trampas de hidrocarburos. Entonces, bueno, dijimos que afectan a todos los elementos del sistema petrolero. Vamos a empezar a ver a la roca madre, ¿no? El metamorfismo de contacto con la maduración de materia orgánica y alteración de minerales, el fracturamiento de la roca de caja y el hidrotermalismo. El metamorfismo de contacto fue estudiado por varios autores desde la década del 80. Una muy buena compilación fue hecha por Arnes en el año 2010, donde se tomó el trabajo de evaluar todos los trabajos previos para, bueno, ella discutía el espesor de la aureola térmica con respecto al espesor del intrusivo. Después vamos a ver que no hay una relación directa, ¿no? Pero ella lo que propuso básicamente es un modelo donde se genera una aureola térmica, donde se produce la maduración de hidrocarburos, liberación de metano, la deshidratación de minerales, que son liberados por estas chimeneas hidrotermales hacia el fondo oceánico en general, y propone que hay dos aureolas, una aureola interna, donde se produce gas, y una aureola externa, donde se produce petróleo y gas. Y marca que el contenido orgánico disminuye y la reflectancia de vitrinita aumenta. Un ejemplo de esto, que es más reciente, es el trabajo de Aguirre Zavala en España, donde estudió el efecto de un SIL en pelitas ricas en materia orgánica, en Maston. Y lo que vio él fue que dentro del SIL había fracturas con calcita y restos de roca de caja. Entonces, bueno, a partir de análisis geoquímico vieron que el pico S2 disminuye cerca del intrusivo porque ya se generó todo lo que se podía generar, el índice de hidrógeno disminuye, el Tmax tiende a aumentar, el PC, la productividad baja también, y aumenta la reflectancia de vitrinita y la reflectancia del bitumen, como podemos ver en esta imagen de acá. En este sentido nos vamos acercando al intrusivo. Entonces ellos proponen otro modelo basado en el de Arnes, muy similar, pero lo que ellos proponen es que el agua de la deshidratación de los minerales reacciona con el dióxido de carbono para formar minerales de carbonato, calcita en general, que precipita en la matriz, en la aureola de contacto, o precipita en las venas dentro del intrusivo. Y que el hidrocarburo generado es craqueado a bitumen o pirobitumen. Otro trabajo, un año después del de Aguirre Zavala, es el que hizo Li en China. Es un trabajo muy similar en un afloramiento, donde hace básicamente lo mismo, pero él lo que quería ver era el fracturamiento de la roca de caja. Y lo que pudo ver, como bien muestra este gráfico, es que el fracturamiento disminuye a medida que nos alejamos del intrusivo, al igual que la permeabilidad.
vemos que, bueno, que la vitrinita aumenta, ¿no? Efecto térmico. Entonces ellos lo que vieron fue que si bien aumentan las fracturas, el espacio microporal y mesoporal disminuye a medida que nos acercamos al intrusivo. Esto se debe, o ellos lo explican, a la precipitación de cuarzo debido a fluidos ricos en sílice que provienen del dique. Entonces es un modelo similar al que proponían Arnes, al que proponía Aguirre Zavala, pero en este caso con precipitación de sílice, de cuarzo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en unos yacimientos de la cuenca neuquina, más que nada la cuenca neuquina sur-mendocina, en el Valle del Río Grande y altiplanicie del Payún. Y vamos a mostrar algunos ejemplos de afloramiento en la Sierra de Caracura y la Sierra Azul. En el yacimiento altiplanicie del Payún, Rodríguez Monreal logró modelar el efecto térmico de 3 lacolitos y lo pudo calibrar con datos de pozo. Y pudo ver que la mayor acumulación de hidrocarburos se producía en los reservorios que estaban arriba de los intrusivos. Un trabajo similar fue el que realizó Espacapán en el año 2019 para el Valle del Río Grande, que lo que hizo fue comparar 4 pozos en Vaca Muerta con distintos números de intrusivos y vio que a medida que aumentaban los intrusivos aumentaba la madurez. Y eso lo veía reflejado en un decrecimiento del índice de hidrógeno, un aumento de la tasa de transformación y una disminución del TOC, aunque a veces el TOC puede aumentar debido a la presencia, como acá, debido a la presencia de bitumen, o acá. Entonces, los dos parámetros más importantes son el índice de hidrógeno y la tasa de transformación. Luego él modeló, mediante el uso de software, modeló el efecto térmico y pudo ver que en lugares donde había un solapamiento de los intrusivos, no había una relación entre el espesor del intrusivo y el espesor de la aureola térmica, sino que las aureolas térmicas se superponían y había una mayor madurez. Y lo comparó, por ejemplo, con un pozo donde no había intrusivos. Se puede ver que acá hay un mayor grado de madurez, esto es principio de ventana de generación, acá está la referencia, esto ya sobre maduro. También calculó la masa de hidrocarburos generadas, que va de 0 a 100.000 toneladas aproximadamente. Y estas masas son mayores donde existe este apilamiento de intrusivos, clustering lo llamó él, ¿no? Un clúster de intrusivos. A su vez, cuando hacían estos trabajos, se puso a ver que siempre que había un intrusivo en una formación pelítica rica en materia orgánica como Vaca Muerta o agrio, se formaba una zona de baja resistividad. Vale aclarar que los intrusivos en este área, al ser de composición andesítica, son muy fáciles de identificar en los perfiles porque tienen un bajo gamma ray y una alta resistividad. Y además, bueno, con el control de cutting, con el control litológico se puede chequear también la litología. Entonces él veía que esta zona de baja resistividad no se producía cuando los intrusivos estaban emplazados en el grupo Neuquén. Entonces empezó a pensar que había claramente algún control litológico. Otra vez, esta zona de baja resistividad se encontraba en la aureola térmica, como podemos ver acá, con la disminución del índice de hidrógeno y aumento de la tasa de transformación. Entonces, buscó un pozo donde había una corona, tomó una corona del contacto y vio que lo que había en la matriz, tanto en el intrusivo como en la roca, de caja, era pirita. Esta pirita también la vio en otras coronas, precipitando en fracturas. Entonces pensó que esto se debía seguramente a los procesos hidrotermales, ¿no? La pirita es un mineral hidrotermal, o podría ser también por la generación de hidrocarburos, pero precipitado en estas venas es claramente un fluido hidrotermal. Y vio que también en la zona de contacto, que llamó Contact Low Resistivity Zone, zona de baja resistividad, también había venas con bitumen. Después vamos a volver a eso. Ahora vamos a hablar un poco de los intrusivos como reservorios o sellos. La porosidad de los intrusivos puede ser primaria o secundaria, ¿no? Esta es una clasificación del Pi de Bermúdez. Primaria pueden ser las vesículas, el diaclasamiento intracolumnar y el diaclasamiento columnar. Y la porosidad secundaria, dado por el tectonismo, por microfracturas o por hueco intra-intercristalino. También se puede generar una porosidad secundaria por alteración deutérica o por alteración hidrotermal.
Un modelo de los reservorios en la cuenca de Liaohe en China es un modelo de una brecha criptoexplosiva. En la zona apical del intrusivo se produce un enriquecimiento de volátiles que promueve la fracturación del intrusivo, dándole mejores propiedades como reservorio. Y de esta zona es donde producen en la cuenca de Liaohe. Otro ejemplo es la zona de alteración de un intrusivo. Como sabemos, la parte exterior se enfría más rápidamente y en la zona central queda fluido magmático que en los estadios póstumos de la cristalización puede generar una alteración deutérica, promoviendo mayores condiciones como reservorio en esta zona. Este es otro ejemplo de la cuenca de Liaohe, en China. Los reservorios fracturados de los intrusivos podemos verlos en la altiplanicie del Payún, que es el ejemplo que vimos anteriormente que Rodríguez Monreal había modelado. En ese yacimiento se produce de los intrusivos, que bueno, acá lo llamó SIL, pero en trabajos posteriores lo llamó lacolitos, de los contactos y también de los pliegues forzados que se forman por el emplazamiento de estos cuerpos. Y fíjense que en los tres pasa lo mismo, o sea que no es algo al azar. Y estos petróleos tienen una densidad entre 20 a 33 grados. Y también se produjo gas en algunos pozos. Un ejemplo de afloramiento de esto es el Cerro Alquitrán, que ya habló Luis Rebori en la charla anterior, donde se puede ver un manadero, eso es un río de hidrocarburo, ¿no? Este es líquido y acá en un estado sólido que recuerda, o a mí me recuerda mucho a una lava tipo Pajoe, ¿no? Parece una lava. Así que es impresionante ese lugar. Y en ese lugar el hidrocarburo sale justamente de la brecha que se produce en el contacto del intrusivo. Galán propone un modelo donde la roca madre, el hidrocarburo migra de la roca madre hacia el intrusivo y por el intrusivo hasta que, bueno, esto se erosiona y sale a la superficie. Otro caso de los reservorios fracturados es en Los Cabaos, este trabajo también es de Spacapán, donde él dice que, bueno, que los reservorios tienen una porosidad de matriz, tienen una porosidad primaria debido a el fracturamiento por enfriamiento y que también tienen fracturas tectónicas que incrementan la porosidad y permeabilidad de la roca. Esto es como se ve en una imagen de pozo. Lo que él pudo ver haciendo estudios petrofísicos fue que había dos comportamientos. Uno de unas muestras que tenían una alta permeabilidad y baja porosidad y otras que tenían baja porosidad y baja permeabilidad. Esto es típico de reservorios fracturados y esto es típico de reservorios con aporte de la matriz. También lo que él pudo hacer fue modelar la maduración, expulsión y carga de hidrocarburos mediante el uso de software. Entonces, lo que pudo ver fue que la saturación de hidrocarburos se concentra en los intrusivos o también puede migrar hacia reservorios convencionales como la formación Chachao o como Huitrim. Y lo que vio fue que los hidrocarburos generados en vaca muerta eran mayormente petróleo, pero con un gran porcentaje de gas, no tanto así en los de agrio donde se genera más petróleo. Seguramente porque vaca muerta estaba más madura que la formación agrio al tiempo de emplazamiento de los intrusivos. Bueno, y en el mismo trabajo muestra algunos datos de producción donde se puede ver que en los primeros años la producción es muy alta, llegando a 300 metros cúbicos días, y que declina muy rápidamente, típico de un reservorio fracturado. Y en este último tiempo lo que está aportando, según él, según Spacapán, es la matriz. Lo que también propuso Spacapán es tener en cuenta en el espesor del reservorio la zona de baja resistividad. Entonces proponen este modelo esquemático donde se ve que el espesor del reservorio contiene el intrusivo, la aureola interna y parte de la aureola externa. Esto fue medido por ensayos petrofísicos midiendo la porosidad y la permeabilidad. Y un ejemplo de afloramiento de esto lo podemos encontrar en la Sierra de Caracura, donde vemos un intrusivo y en toda la zona afectada vemos fluidización de la roca de caja con venas de bitumen y venas hidrotermales cortando toda esa secuencia, que vendría a reflejar este esquemita. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que esto es muy importante, que el espesor
del reservorio no es solo el SIL, sino que también la zona afectada térmicamente. Otro efecto que pueden tener los intrusivos en los reservorios, ya en reservorios convencionales, es la compartimentalización de los mismos. Un ejemplo es el yacimiento de Camagüida, donde se veía que había discontinuidad hidráulica de los pozos y no se veía ninguna estructura, claro, porque este está todo cubierto por basaltos, entonces no podían ver nada. Y a partir del estudio de sísmica y de pozos pudieron ver que había diques que se alineaban en el sentido de las fallas y que era lo que compartimentalizaban el reservorio. Y ellos proponían que eso era igual a lo que había descrito Holford, ¿no? En Groenlandia del Este, en un afloramiento. Esto es un afloramiento de una roca silicoclástica toda compartimentalizada por intrusivo. Y llamó a esto boxwork. Otro efecto que tienen los intrusivos que pueden ser sello. A veces no tienen porosidad y permeabilidad, entonces se pueden emplazar y formar un sello de un reservorio convencional. Este es un ejemplo también de la cuenca de Liajoe en China. Otro ejemplo es en la cuenca de Paranaíba, donde un intrusivo diabásico hace como sello para estas manifestaciones de gas que se encuentran en este pozo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las trampas asociadas a los intrusivos. Una buena descripción de estas trampas fue hecha por Kukuro en el año 2010, basado en los trabajos de Lee. Todo esto está hecho a partir de interpretación sísmica, no le puse las líneas porque iba a ser mucho. Pero bueno, podemos ver que hay varios tipos de trampas asociadas a SIL, asociadas a edificios volcánicos. Acá un stock o dique, o puede ser un lacolito tipo árbol de Navidad. Se generan trampas en los pliegues forzados. Y acá, bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Varios ejemplos de los mismos sistemas de entrampamiento. Un ejemplo de pliegue forzado lo encontramos en la cuenca de Seduna, en Australia, donde Jackson mapeó un pliegue forzado a partir de la sísmica, arriba de un intrusivo, y vieron, bueno, y este pozo y esta estructura la pusieron en producción, ¿no? Esta estructura tiene una porosidad del 25%, un factor de recupero del 30%, y tenía 364 millones de barriles de gas, ¿no? Así que bueno, era una trampa importante. Otro ejemplo es el que vimos en la altiplanicie del Payún, ¿no? Pliegues forzados asociados a estos lacolitos, que también son reservorios, en este caso de petróleo y en este caso de petróleo y gas. Bueno, por último vamos a hablar de la migración. La migración se puede producir una migración corta hacia el intrusivo. Ya vimos que los intrusivos generan porosidad por enfriamiento o por tectonismo o también por alteración deutérica hidrotermal. Entonces el hidrocarburo que se genera en la zona de contacto migra dentro del intrusivo. Esto se lo dio cuenta Rodríguez Monreal en el yacimiento también altiplanicie del Payún, debido a que los petróleos producidos del lacolito tenían una proveniencia mixta. Entonces él proponía que había una zona de alta madurez y una zona de baja madurez, igual a los modelos de Arnes, al de Spacapán, ¿no? Donde el hidrocarburo migraba hacia el lacolito y se generaba una mezcla. También se puede generar una migración por las fracturas inducidas. Seguimos con el ejemplo de la altiplanicie del Payún, donde todas las fracturas provocadas por el emplazamiento de estos cuerpos lacolíticos promovieron que los hidrocarburos migren hacia las trampas generadas también por el emplazamiento del lacolito. Los intrusivos también pueden actuar como barreras impermeables para la migración. Este es un caso en la cuenca de Faroe, ¿no? Expuesto por Rató, donde él lo que propone es que los intrusivos son impermeables. Perdón, me expresé mal. Lo que él vio fue que los yacimientos de petróleo y gas se manifestaban en lo que serían los tips de los intrusivos, en las puntas de los intrusivos. Entonces él propuso dos modelos, que ahora los vamos a ver. Uno, con los SILS impermeables, que lo que produce eso es que el hidrocarburo no pueda migrar, no pueda salir de la roca madre, entonces los reservorios tienen menor carga, ¿no? Otro ejemplo de esta barrera impermeable la podemos ver en la cuenca de Paraná, expuesto por Costa, donde un dique actúa como una barrera para la migración y el hidrocarburo migra hacia reservorios superiores. Y volviendo al caso de Rató, el otro modelo que él proponía era que los SIL podían ser barreras permeables para la migración. Entonces se generaba una zona de sombra
porque el hidrocarburo iba a tender a migrar por todos los intrusivos hasta estos reservorios y acumularse en estos reservorios convencionales, ¿no? Espacapán lo que propone es que esta migración no solo puede darse por el intrusivo, sino también por la zona de baja resistividad. Y lo que promueve esto es la conectividad hidráulica entre rocas madres y reservorios más someros, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, este es el grupo Neuquén, que está cargado con hidrocarburos, por lo que propone él, porque el hidrocarburo migró a través de los intrusivos, pasando un sello, ¿no? Entonces puede actuar como seal bypass system, ¿no? Como cortando los sellos. Otro ejemplo, otro efecto que tiene el magmatismo es la producción de fluidos hidrotermales que pueden reaccionar con agua meteórica, infiltrarse en sedimentos ricos en materia orgánica y generar un petróleo que Simonet lo llamó petróleo hidrotermal, que se caracteriza por tener una gran concentración de hidrocarburos aromáticos polinucleados, un residuo de biomarcadores inorgánicos y una cantidad significante de azufre y un contenido de alqueno parecido al de la roca madre. Él explica muy bien que el principal efecto en la madurez es que el fluido hidrotermal genera un ambiente reductor, favoreciendo la preservación de la materia orgánica, además aporta calor, ¿no? Los fluidos hidrotermales sabemos que pueden estar entre 200 300 grados, entonces se genera una maduración más rápida que por soterramiento. Y también lo que él expone es que estos fluidos hidrotermales son muy buenos como solventes. El agua en estado supercrítico promueve la solubilidad del hidrocarburo, que puede migrar dentro de esos fluidos como atrapado en venas o en porosidad bugular, como una emulsión o como solución, ¿no? Estas chimeneas volcánicas se pueden ver en el Mar del Norte, muy bien en la sísmica, ¿no? Que, bueno, varios autores proponen que estas chimeneas liberaron mucha cantidad de dióxido de carbono y metano a la atmósfera, promoviendo extinciones masivas, ¿no? Y un ejemplo de esto lo podemos ver en el Manzano, donde se ve el tip de un sil y vemos esta vena hidrotermal de calcita con algunas venas de bitumen, como acá y acá, y pedazos de la roca de Caja. Si bien esto es mucho menor escala de lo que hay en el Mar del Norte, es un ejemplo parecido. Para resumir, bueno, la migración puede darse de varias formas, ¿no? A través del intrusivo, a través de las chimeneas hidrotermales, o pueden ser barreras para la migración. Conceptualmente, con todo esto estudiado, Espacapán lo que propuso fue que al emplazarse los intrusivos generan la madurez de la materia orgánica. En el estadio de enfriamiento, el hidrocarburo migra en las fracturas de enfriamiento, como este caso, ¿no? Y también en la matriz de la roca, y luego por los efectos tectónicos se fractura, promoviendo una mayor porosidad, permeabilidad y una remigración de los hidrocarburos, ¿no? Este es otro ejemplo de afloramiento, ¿no? Afectado por tectonismo. Acá podemos ver otro intrusivo en la Sierra Azul, donde se ve, bueno, claramente las fracturas de enfriamiento, se ven las venas hidrotermales y se ve que tiene bitumen. También encontramos una vena de bitumen bastante potente que se emplaza en un intrusivo, ¿no? Un zoom de esto, podemos ver que hay varios pulsos de generación, ¿no? No es un solo pulso, sino que hay varios pulsos de emplazamiento de bitumen. Para resumir, la relación entre intrusivos magmáticos y sistemas petroleros generan la madurez de la materia orgánica con la generación y expulsión de hidrocarburos, promueven la migración por el fracturamiento de la roca de Caja, el hidrotermalismo, y también los intrusivos pueden actuar como carriers, genera trampas como pliegues forzados o compartimentaliza los reservorios, y también pueden ser los intrusivos reservorios debido a su porosidad primaria y secundaria, lo cual también incluye la zona de baja resistividad. Ahora vamos a hablar del volcanismo y los sistemas petroleros. Como bueno, bien sabemos, el vulcanismo es coetáneo con la depositación de las rocas sedimentarias. Este es un ejemplo de lo que se llama Volcanic Passive Margin, un margen volcánico pasivo, ¿no? Con la evolución de un margen pasivo
afectado por volcanismo, donde podemos ver, bueno, que hay varias estructuras, ¿no? Hay volcán, hay lavadeltas, hay haloclastitas. Bueno, todo eso se puede interpretar en la sísmica. Bueno, entonces vamos a ver primero, esta, mira, me quedó mal, cómo afecta a la roca madre. La roca madre puede favorecer la generación de hidrocarburos abiogénicos. Esto está demostrado en la cuenca de Songliao en China, donde Jin muestreó todas las rocas madres asociadas a volcanes, buried volcanoes enterrados, ¿no? A veces me cuesta pasar del inglés al castellano. Y él lo que vio fue que estos, a medida que se profundizaba, los hidrocarburos tenían un origen más geotermal y hidrotermal. Y a medida que se iba yendo más arriba en la secuencia sedimentaria estratigráfica, veía que tenían un origen mixto hasta transicional. Entonces él propuso que estos hidrocarburos eran generados por una polimerización de precursores de metano relacionados a fluidos derivados del manto. Vale aclarar que este es un yacimiento gigante de hidrocarburos. Otro ejemplo, también en la cuenca Songliao, es expuesto por Su, donde ve que también el origen del hidrocarburo es inorgánico. También el vulcanismo favorece la formación de sedimentos ricos en materia orgánica. El vulcanismo es coetáneo con todas las etapas de rift, ¿no? Y coexiste con ambientes de laguna y aporta nutrientes que aumentan la preservación y abundancia de la materia orgánica. Este es un ejemplo, también en China, ¿no? Hecho por Jin, que es el mismo que dijo lo del hidrocarburo inorgánico. Otros autores, como Zimmerle en el 95, estudiaron varias rocas madres y lo que vio que siempre había una relación entre el vulcanismo y la sedimentación, reflejado en la exhalación de dióxido de azufre y dióxido de carbono, que generan ambientes reductores, ¿no? La presencia de depósitos de caída, que generan anoxia y promueven la preservación de la materia orgánica, y también vio un rasgo distintivo, era que las arcillas se alteraban siempre a las cenizas, perdón, se alteraban siempre a montmorilonitas. Entonces él lo que propone es que el incremento del plutonismo y del volcanismo favorece la creación de anoxia. También el vulcanismo tiene minerales que son catalizadores de las reacciones que generan hidrocarburos. Esto fue demostrado por Jin mediante pirólisis, la llamó pirólisis hidrotermal, donde le agregó a la pirólisis ciertos catalizadores como las zeolitas y los olivinos y vio que la tasa de producción aumentaba de 2 a 3 veces. Y también lo que vio es que los extractos de roca madre cerca de rocas volcánicas tenían una composición distinta a los que estaban alejados. Entonces, claramente tenían un origen distinto y una afectación por el volcanismo. Ahora vamos a ver un poco las rocas volcánicas como reservorios y sellos, ¿no? Como bien sabemos, en un volcán hay varias fases eruptivas, ¿no? Dependiendo de la fase en la que estemos, van a ser las propiedades del reservorio. No voy a entrar en detalle en esto porque, bueno, si no sería muy largo, pero tenemos fases extrusivas, fases subvolcánicas, fases de cerca del cráter, una zona de transición con rocas más efusivas y piroclásticas y una zona más lejana, generalmente con la presencia más de cenizas, ¿no? Entonces lo que Su propuso es que estos volcanes, al estar expuestos a la meteorización, generan una corteza de meteorización, un weathering crust, como él la llamó, que la dividió en varias partes, ¿no? La parte superior teniendo las mejores propiedades como sello, ¿no? Con la formación de paleosuelos, y lo más importante fue que él describió esta parte que la llamó parte de disolución y de desintegración, que es la parte que mejores cualidades como reservorio tienen, como podemos ver en este perfil, ¿no? De la weathering crust, como él la llamó, donde la mayor porosidad se encuentra en estas zonas. También, bueno, él hizo una estadística para la cuenca de Yungar, también en China, donde veía que esta corteza de meteorización tenía mejores valores de porosidad en andesitas y en brechas volcánicas. Una cosa importante a decir es que las rocas volcánicas e ígneas en general, al sufrir soterramiento,
preservan la porosidad a diferencia de las rocas silicoclásticas. Entonces, a profundidad son zonas más favorables para la migración de hidrocarburos. Otro ejemplo de esta zona de alteración la podemos ver en un pozo, donde este es todo el espesor de un basalto. Este sería la zona de disolución y desintegración, ¿no? Acá están bien expuestas las zonas de la corteza de meteorización, y vio que en la parte superior la porosidad era de un 9%, y en la zona de disolución de un 21%, y en la zona de desintegración de un 32%. Claramente las mejores propiedades estaban acá. Y bueno, evaluando varias rocas volcánicas, vio que las mejores porosidades siempre se obtienen cuando están fuertemente alteradas. Propone un diagrama de diagénesis de los intrusivos, donde los poros primarios son rellenados por hidrotermalismo y después, al estar expuestos a la meteorización y al tectonismo y la disolución, sufren procesos que ocluyen la porosidad, después procesos de disolución, resultando con la máxima porosidad luego de haber pasado por todas estas etapas. Los modelos de depositación para estos yacimientos, bueno, pueden ser rocas volcánicas intercaladas con la roca madre, donde el hidrocarburo básicamente migra de la roca madre a la roca ígnea, o pueden estar arriba de la roca madre, donde se produce entonces una migración vertical. También estas rocas ígneas pueden formar los basamentos de las cuencas, ¿no? Este es un caso en Cuenca Neuquina, ¿no? Donde se puede ver que el basamento del grupo Choy-Choy es reservorio. Yo no voy a hablar mucho de esto porque después Barrio Nuevo, el 13 de agosto, va a dar una charla sobre justamente los reservorios del grupo Choy-Choy. Y después, el 8 de octubre, Karina Miquetuk va a dar una charla sobre la serie tobífera, que es algo parecido al grupo Choy-Choy. O sea, son reservorios del basamento. Estos basamentos fueron estudiados por Eruoga y Rubinstein, los que proponen una porosidad primaria y secundaria, una porosidad primaria debido a los procesos de cristalización y enfriamiento del magma, y una porosidad secundaria debido a alteración meteórica, diagenética hidrotermal y a fracturación. No nos vamos a entrar en los tipos de porosidad porque ya, como dije, lo van a hablar en otras charlas. ¿No? Algunos ejemplos para que vean, ¿no? Cómo se ve una vesícula primaria, una litofisa, amígdalas, fisuras de contracción, poros intercristalinos, poros en el clivaje, un poro en un cristal erosionado, una fractura primaria, una fractura tectónica, ¿no? Una fractura tectónica rellena. Esto es una recopilación de Liu en el 2013 que está basado en los trabajos de Eruoga y Rubinstein. Bueno, por último, un poco de estadística. Vemos que las mejores porosidades se encuentran en las rocas más ácidas, ¿no? En las riolitas y en las brechas volcánicas. La permeabilidad, la mejor permeabilidad la tienen las riolitas. La tufita de las brechas volcánicas disminuyen porque al estar soterradas disminuyen la porosidad. En cambio, las riolitas, al ser más masivas, no. Vemos otra vez que las rocas dacíticas son los que mejores valores de porosidad y permeabilidad tienen. Y por último, vemos que una recopilación que hizo Liu también en el año 2013, donde él separó las lavas según ácidas, perdón, las rocas según ácidas a intermedias básicas, viendo que las ácidas siempre tienen mejor, esto es aporte de hidrocarburos, ¿no? Cuánto aportan de hidrocarburo. Y se destaca que las lavas tienen más aporte que las rocas piroclásticas. Algunos ejemplos de trampas. Podemos ver que todo este vulcanismo genera trampas estructurales o litológicas, como puede ser acá, ¿no? Una estructura y un cambio litológico. Estratigráficas estructurales, como podemos ver en este caso, ¿no? Es estratigráfica porque hay una discontinuidad y estructural porque está plegado por esta falla. Litológicas, como es este caso, por cambios de facies laterales. Puede ser litológica estructural, como en este caso, ¿no? Donde hay un cambio de fase y hay una estructura. O puede ser litológica estratigráfica, como acá. Bueno, a modo de resumen, de conclusión, vimos todos los efectos que tiene el magmatismo en los sistemas petroleros. Quisiera agradecerle especialmente a Luis Rebori, que me ayudó mucho a hacer esta presentación,
a la mesa chica del Simposio de Magmatismo y Sistemas Petroleros, compuesto por Marta de Angiola, Hernán de la Cal y Oscar Mancilla. A Juan Espacapán, que bueno, muchos de los laburos que cité son de él, que bueno, tuve la suerte de poder trabajar con él y que me brindó algunas imágenes. A mi jefe Martín Sánchez y a Gerardo Bobrovsky, que me tramitó la autorización para poder dar esta charla. Por último, los quiero invitar al Simposio de Magmatismo y Sistemas Petroleros, que va a tener un viaje de campo a la cuenca neuquina sur-mendocina, que se va a desarrollar en el 11º Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos. Muchas gracias. Bueno, casi en tiempo, un minutito me excedí. Muy bien, muchas gracias, Octavio. Muy buena la presentación. Y bueno, a partir de ahora habilitamos a todos los participantes que quieran hacerle preguntas a Octavio. Lo pueden hacer por escrito o lo pueden también levantar la mano y hacerlo en forma verbal. Bueno, ahí veo el chat. Gracias, Marcelo, por el mensaje. Ahí Marcelo Barrio Nuevo levantó la mano. Sí, me encantó la presentación, agregaste más cosas de las que yo había visto hasta ahora y muy detallado, así que felicitaciones. Lo único que me parecía importante, las últimas charlas que hemos tenido, ojo con lo de la mesa chica, ya dije, no digan tanto mesa chica, pues van a terminar mal. Pero en la mesa chica que yo otro día participé, les comenté la importancia en estos reservorios de la geomecánica. Porque una cosa que quería aclarar, un concepto que dijiste vos, que es reservorio, es cierto que los reservorios por ahí preservan porosidades heredadas del tipo vulcanismo, pero eso depende, en el caso de las volcánicas piroclásticas, que te lo digo por ejemplo que después voy a mostrar de Medanito, depende del soterramiento y del soldamiento de la roca. En ese caso nosotros tenemos 4 tipos de inimbritas con 4 tipos de soldadura. Nosotros teníamos soldadura del tipo renimbrita, que Jean-Pierre nos ayudó a entender lo que era la renimbrita, como se ve en Ligo y Calel, pero también teníamos una imbrita sin soldadura, y esa tenía estilolita, y esa no era reservorio. Entonces hubiera sido la mejor roca, pero por el peso que tiene la columna en la zona de Medanito, que tiene calizas, anhidritas y clásticos, estaba cerrada esa roca. Y eso se debía a un fenómeno que en ese momento no estudiamos geomecánica nosotros, pero luego entendimos que era muy necesario. Esa aclaración y, bueno, un poco, felicitaciones de nuevo. Bueno, gracias, Marcelo. Bueno, te hago un comentario igual. La otra vez era la mesa grande en realidad, no era la mesa chica. La mesa Bueno. chica es la que lleva. Pero pasa que no tuvo mucha concurrencia. Sí, está bien. Guarda con las mesas porque están muy cuestionadas. Bueno, aquí estoy leyendo los comentarios, gracias a toda la gente que pone acá, la verdad que les agradezco mucho. Bueno, veo que no hay preguntas, ¿habré sido muy claro o no entendieron nada o los aburrí? No, bueno, ya que estoy, te sigo haciendo preguntas. Entonces, una cosa que hemos charlado cuando nos hemos juntado, el grado de prospección, porque esto, o sea, el tema del magmatismo, cuando surgió todo este simposio, la gente de Shale a los diques y o sea, uno está viendo que cuando se pueden observar en sísmica los trata de esquivar, y muchas veces también tienen el peligro del contenido CO2 que después tiene el shale. Entonces, ver diques y ver filones los hace un poco entenderlos, pero para escapar, no para prospectar. Entonces, en la sur mendocina, justo Luis laburamos juntos una época, en otro sector y yo, la sur mendocina era muy difícil de prospectar, me acuerdo, de buscar prospección para buscar un play que fuera rentable, digamos. Claro, claro. ¿Tu Y sí, opinión? generalmente, sí, eso es lo que pasa, ¿no? Que al tener muy alto riesgo por la incertidumbre que conllevan, son siempre los últimos objetivos. Bueno, salvo ahí en el sur de Mendoza, que bueno, han sido muy productivos. Pero sí, en otros yacimientos, igual en el norte de Neuquén, producen de los intrusivos y del contacto de la roca de caja. Bueno, como hablamos la vez pasada, ¿no? Aguada San Roque, Lomas La Yegua.
Hola, ¿me escuchás? Sí, ¿qué ¿Cómo tal? te va, Octavio? Yo soy Ricardo Gómez Ombil. Una pregunta. Decime. Eh, Todos estos sistemas volcánicos, intrusivos o no, tienen un drama enorme de la predicción de la porosidad, sea primaria o secundaria. Con lo cual, obvio que es muy difícil perforar pocos pozos y encontrar un yacimiento, inclusive una vez que lo encontrás, seguirlo. En estos tiempos, digamos, la herramienta sísmica siempre es una herramienta buena. ¿Qué métodos usarías para predecir algún tipo de porosidad? Y bueno, mirá, lo que se hace mucho es justamente sí usar la sísmica. En la cuenca del Mar del Norte, todo lo que es en el offshore se utiliza mucho la sísmica, varios atributos sísmicos. Yo no sabría decirte específicamente cuál. Octavio, buenas tardes. Adrián Medialdea, ¿cómo te va? Como para poder colaborar un cachito, lo que se está utilizando en sísmica es el ABA-Z o difracciones. Eso es lo último que se está usando, por lo menos que tengo conocimiento. Se congeló, Octavio. Sí, por ahí se le cortó. Octavio, Luis. Quedó sin señal. Puede ser. Ahí Christopher está levantando la mano. Hola Octavio, bueno, antes que todo felicitarte por la presentación. Bueno, mira, yo soy de Chile, del norte de Chile, y desde el punto de vista de la geología hay bastantes cosas en común con lo que tiene que ver con las cuencas neuquinas. Pero ¿qué pasa acá? Que aparentemente a los 100 millones de años aparece el magmatismo y lo que más abunda son los intrusivos. Mi pregunta entonces va, porque tú hablas mucho de los intrusivos subvolcánicos, ¿qué pasa cuando hay intrusivos mayores? ¿Realmente las trampas, los hidrocarburos se terminan por diluirse o desaparecen? ¿O todavía podríamos esperar alguna evidencia de estas trampas petrolíferas de las cuales tú hablas? Estás mudo, Octavio. Octavio. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Sí. Bueno, voy a responder la pregunta esta y después la anterior, que me quedó, no sé, se me cerró el team solo, no sé qué pasó. Respecto a tu pregunta, cuando existe el emplazamiento más de plutones, lo que se genera es un cambio en el gradiente geotérmico. Yo sinceramente no he estudiado lo que sería ya el plutonismo, me he dedicado más a los cuerpos subvolcánicos, pero no sé si recordás que mostré un ejemplo, a ver si puedo compartirla, si me deja. A ver, ¿dónde está el pórfido? Cuando hablé de los reservorios intrusivos, este, por ejemplo, es un pórfido, ¿no? Sería como un... Fíjate que tiene... no, perdón, no sería el caso que vos decís, no sería el caso que vos decís. No, cuando es ese caso no sabría decirte la verdad, porque yo no he estudiado. Para mí el efecto que tiene el plutonismo es justamente aumentar el gradiente geotérmico de la zona. Después habría que ver la alteración que tiene ese cuerpo plutónico, ¿no? Que puede tener alteración por alteración deutérica, puede tener alteración hidrotermal, puede quedar expuesto a la superficie y después volver a ser soterrado, en lo que puede sufrir meteorización y luego diagénesis, y también puede sufrir tectonismo, y pueden ser reservorios. Ahora me hiciste acordar que hay un buen trabajo que yo lo saqué de acá, que lo iba a mostrar, de Landes de 1960, que habla de los reservorios en las rocas del basamento, ¿no? Y habla de rocas ignio-metamórficas ya, incluyendo las rocas metamórficas, porque a veces también estas rocas se soterran tanto que pueden sufrir metamorfismo. O mismo el emplazamiento de un cuerpo plutónico, como lo que vos estás hablando, puede producir metamorfismo de la roca de caja y esa roca pasar a ser una roca metamórfica y formar el basamento de una cuenca. Y de eso se produce. Está el caso de La Paz en Venezuela, hay un caso de un campo en Kansas, hay varios. Te recomiendo que leas un trabajo de Landes 1960. Basamentos, hidrocarburos en rocas del basamento, se llama, una cosa así. Pero ahí va a haber más información. Y volviendo a la pregunta anterior,
de cómo predecir la porosidad, bueno, eso por ahí la gente que se dedica al desarrollo puede saber más, ¿no? Yo me dedico más que nada al estudio de superficie. Pero bueno, hay muchos trabajos que lo que hacen, más que nada en el offshore, es utilizar la sísmica, ¿no? Y interpretar facies, se llaman sismovolcanic facies, ¿no? Facies sismovolcánicas, que las interpretan a partir del uso de sísmica y datos de pozo, ¿no? Sacan coronas. Esto, bueno, yo conozco mucho de lo que hacen en el Mar del Norte en Noruega, que tienen plata para justamente sacar coronas, perfilar los pozos y hacer todos los estudios que quieran, donde básicamente lo que hacen es calculan algunas propiedades y se le atribuyen como atributos sísmicos y mapean las facies volcánicas. Para eso yo te recomiendo un trabajo de Planck, Sverre Planck, donde justamente habla de cómo mapear las facies volcánicas a partir de la sísmica. Hay varios trabajos, uno en el 2016 es Remote Sensing of Subvolcanic Bodies, una cosa, no me acuerdo exactamente el título, pero ahí vas a poder tener más información. ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría hacer una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Ok. Porque coloqué algunas preguntas en el chat, pero siguen enviando. Tengo como muy mala señal. Yo Vos, les estoy Luis, hablando desde léemelas. Colombia. Luis, léeme las preguntas porque Entonces, yo comparto la pantalla y no veo. Perdón que te interrumpí, decime. sí. Entonces, bueno, tengo tres preguntitas. Pueden ser de pronto muy básicas, pero bueno, esas son. Una es, ¿por qué las rocas ácidas son más susceptibles para producir los hidrocarburos que las máficas? Otra sería, ¿qué hace que las lavas estén más asociadas que las rocas fragmentales? Bueno, mirá, yo creo que la cuestión de que las rocas ácidas sean más propensas a la acumulación de hidrocarburos, eso es más en China, no es algo mundial, ¿no? Primero vale aclarar eso. Y yo después creo que debe ser porque, como sabemos, las rocas basálticas son más densas que las rocas volcánicas. Las rocas más ácidas tienden a formar rocas piroclásticas, tienen fluidos deutéricos, ¿no? De los últimos estadios póstumos de la cristalización que pueden generar alteración, ¿no? Del cuerpo intrusivo. Entonces yo creo que todas esas cosas favorecen al incremento de la porosidad y la permeabilidad. No, más que nada en las lavas basálticas la porosidad es más que nada porosidad por fracturas, ¿no? Son las típicas fracturas columnares. Eso es lo que yo creo, o sea, sí. Octavio, una consultita. Remitir al trabajo de Robert Rubinstein, donde todos los tipos de porosidades se dan en riolitas, o sea, las riolitas tienen muchas más chances que las andesitas y los basaltos. Entonces, Sí, en ese trabajo es muy claro el tema de la porosidad. Sí, yo por lo que tengo entendido es justamente porque tenés que justamente fluidos deutéricos que te siguen alterando la roca. Una vez que cristaliza se sigue alterando y por ahí en los magmas más básicos no pasa eso, ¿no? Octavio, voy a leer las preguntas, si me permiten. Después les damos a los que están levantando la mano porque se habían quedado... Esperá que tenía otra pregunta que... Que las voy a leer todas, Octavio. Bueno, dale. Hay una acá de Paredes que te felicita y dice: muy completa y muy ilustrativa la información. Quería consultarte en relación a la importancia de la edad de los intrusivos en relación a la maduración de los hidrocarburos, especialmente cuando son posteriores a la generación. ¿Existe alguna información más o menos definitiva de su importancia? Bueno, la edad es clave. Para nosotros la edad del emplazamiento del intrusivo es clave, porque si estamos hablando que el intrusivo promueve la generación y expulsión de hidrocarburos, o sea, es clave saber cuándo se emplazó el intrusivo para saber cuándo se generó el hidrocarburo, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, en el sur de Mendoza no está muy claro. Hay edades variadas, hay edades muy antiguas, ¿no? Que esto lo discutimos la vez pasada, pero el factor de edad es fundamental, por lo menos en los modelados que mostré, como los que hace Spacapán, es fundamental, porque vos generás la madurez cuando emplazás el intrusivo. Y también es muy importante el estado termal de la roca de caja al momento del emplazamiento. No es lo mismo que la roca esté
en principio de generación que esté en ventana o que ya esté en ventana de gas. Si está más madura, el efecto de maduración va a ser mayor y te va a tender a sobremadurar la roca. No sé si respondí la pregunta. Si les queda duda con la respuesta, por favor, vuelvan a preguntar. Sí. ¿No? Yo quisiera aclarar una cosa, que bueno, que acá traté de hacer una recopilación de varios temas. Yo lo que me especializo es justamente los intrusivos subvolcánicos en el sur de Mendoza. Lo otro era para, bueno, ampliar un poco la visión, ¿no?, del magmatismo en los sistemas petroleros. Te leo otra pregunta. Ya va, Moncho, ya para que le voy a dar. Primero voy a leer, porque han pasado más de 10 minutos que han hecho las preguntas, se va a molestar. John Ballesteros te agradece la presentación, dice, ubicándonos en el reservorio, ese contraste que se genera en la resistividad, ¿serviría como guía para el modelamiento petrofísico y posterior geonavegación de una trayectoria? ¿Sabés si se han navegado pozos con este criterio? Saludos. Mirá, que se hayan navegado pozos con ese criterio yo desconozco, la verdad, desconozco. Pero yo creo que sí puede ser un buen indicador, ¿no? Más que nada también en zonas donde los intrusivos tienen muy poco espesor y por ahí te cuesta identificarlos, por ahí esas zonas de baja resistividad te dan algún indicio de que puede justamente haber un intrusivo. Y esas zonas, bueno, como dije anteriormente, en algunos yacimientos se produce de esas zonas, ¿no? Son las zonas más importantes. Bueno, Octavio, ¿puedo agregar una cosita? Soy Marta. Sí, para contestar lo que dice John, en Vaca Muerta se están geonavegando teniendo en cuenta los cambios de resistividades en algunos diques, y luego cuando después se corre una imagen resistiva, hasta se puede ver las facies, ¿no? Las distintas texturas. O sea que la resistividad es fundamental para esto. Tanto en geonavegación, ya sea con los gamma ray o azimutales o con resistividades. Sí. Se ven muy bien. Pero ella preguntaba por la zona de baja resistividad, no por la resistividad alta. Hay de baja resistividad que forman salbandas como si fueran zonas de enfriamiento. Claro, porque bueno, un tema, bueno, ahí retomando lo que dice Marta, que la resistividad es fundamental para determinar los intrusivos, porque si bien yo mostré que tenían un bajo gamma, porque eran de composición andesítica, pero si vos tenés un intrusivo más ácido con feldespato potásico, se te dispara el gamma. Entonces ahí se te complica más la interpretación. Entonces el perfil de resistividad es muy importante para la interpretación. Bueno, Marta ha hecho laburos con eso y sabe mucho más que yo. Te leo la pregunta de Lucas Fennel, que dice, muy interesante, gracias por la charla. Te hago una consulta más allá de la presencia de intrusivos y la roca madre. ¿Cuánto tiempo demoran en generarse este tipo de sistemas petroleros? ¿Hay algún contexto tectónico que lo favorezca? No, es muy rápido. En tiempos geológicos es muy rápido. La madurez es casi instantánea. O sea, nosotros en los modelados ponemos, no sé, un enfriamiento de 100 años del intrusivo y automáticamente ya genera hidrocarburo y expulsa. Es una generación muy rápida. Bueno, hay una pregunta de si la presentación estará grabada y disponible. Si la estamos grabando, ya vamos a ver si la hacemos disponible. Estoy viendo más preguntas. Acá hay una de Gabriel Giacome, perdón. Dice, muy bueno, dice, Octavio, dos preguntas. ¿Saben de algún estudio de prospectividad de Seaward Deeping Reflectors desde el punto de vista de reservorio y roca madre? Y la segunda pregunta es, ¿han hecho un modelado de volumen generado de hidrocarburo a partir de los intrusivos para compararlo con modelos de generación convencionales de gradiente geotérmico elevado por rifting o gran soterramiento? Bueno, la primera pregunta, Tano, desconozco, porque bueno, yo ahí del offshore no tengo ni idea. Traté, bueno, de mostrar ahí un ejemplo del Volcanic Passive Margin, pero la verdad que no sabría decirte nada sobre los Seaward Deeping Reflectors. Y en cuanto al modelado, sí, o sea, nosotros lo que hicimos, o lo que hizo Juan, básicamente fue eso, comparar el modelado sin el efecto de los intrusivos
y lo que le pasaba es que los datos de pozo, ¿no? De geoquímica y de petrología orgánica no le macheaban con el modelado. Y cuando empezó a poner los intrusivos y aumentar el flujo calórico, ahí empezó a calibrar los modelos. Y eso, bueno, hay varias gente que, ahí si vos ves el trabajo ese de Arnes que le mostré, hay un montón de personas que, bueno, que modelan numéricamente eso y está muy bien, ¿cómo se dice? Muy bien calibrado con datos de pozo. Marta, ¿vos ves el orden de los que han levantado la mano? Pues yo no lo veo bien. Hace rato la A, creo que es Oscar A. A, Christopher, Gustavo Bergani y A, Christopher y después Gustavo. Ay, perdón, y Marcelo Barrio Nuevo. No, yo ya está, lo mío ya está. No la bajaron. Perdón. ¿Cómo se va? No sé cómo bajarla. De nuevo, apretá la manito. Listo, la bajo. Listo. Y la levantaba así con la mano físicamente Ramón Martínez también, así que tenerlo, no sé quién le toca. Ahí. Oscar estaba primero. Sí, yo la levanté electrónicamente la mano y ahora visualmente. No, era un comentario que referente a la consulta o el comentario que hizo Marcelo en cuanto a la prospectividad de los intrusivos. En realidad, creo que la gran mayoría de los ejemplos se han dado buscando otro tipo de objetivos, muchas veces guiados por la deformación y la generación de trampas. Eso es lo que pasó ahí en los hallazgos ahí en el sur de Mendoza, y después, en realidad, sí, la actividad para seguirlo fue, digamos, como la segunda o tercera fase exploratoria o el desarrollo. Porque en general creo que el temor es ese, si están relacionados con una roca madre, el hecho de que haya generado alteración. Y por otro caso, creo que pasa lo mismo también cuando son rocas volcánicas que están conformando el ex basamento técnico de las cuencas. Hay muchos casos, un caso de la cuenca austral, y hay otros muchos casos en la cual en realidad la roca volcánica o la roca ígnea en general es reservorio por un tema de alteración o de meteorización, y ahí pasa a ser el reservorio. Pero en general creo que son hallazgos más que prospecciones, sobre todo los pozos iniciales, los primeros pozos de estudio, los X1, X2. Nada más que eso. Bueno, sí, eso es lo que, bueno, en los libros esos de Su que les mencionaba justamente hablan de eso, que muchos descubrimientos fueron azarosos sin buscarlo, y que, por ejemplo, algo que pasa muy seguido, volviendo a eso de la corteza meteorizada, es que esa corteza meteorizada generalmente tiene 40 metros de espesor la parte de arriba y después empieza la zona con mejor porosidad. Y a veces solo entraban menos de 40 metros en el basamento y decían no tiene nada. Y si por ahí perforaban 50 metros más, se encontraban con los mejores reservorios, ¿no? Por una cuestión de no tener estos conceptos en la cabeza. Acá Santiago Grosso tiene la mano levantada. Hola, Santiago. Santiago. ¿Es? Sí, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, una pregunta ahí. En la zona de Malargüe, estuve ahí en un pozo al sur de la Sierra Azul y veía que esos intrusivos algunos eran de 100% de cuarzo, un material cristalino totalmente, y puede ser que el feldespato se haya lixiviado, diríamos disuelto, y haya quedado solamente el cuarzo dentro de los intrusivos. Sí, podría ser, no sé de qué pozo estás hablando, pero podría ser que se haya disuelto todo el feldespato y haya quedado el cuarzo. ¿Pero qué, vos lo viste que en muestras de Cutin, en Corona o en afloramiento? No, en muestras de Cutin, ahí al sur de la Sierra Sur, en la zona del arroyo Poñihue. Bueno, puede pasar por ahí como lo que contaba Oscar la otra vez, ¿no? Que se las confundían con arenisca, a veces puede estar tan alterado, los intrusivos están tan destrozados, como vos decís, quede solo el cuarzo, ¿no? Los feldespatos hayan disuelto todo, también los mágicos. Sí. ¿No había cristales de orblenda, nada, solo cuarzo?
Era solo cuarzo dentro de Vaca Muerta, 1000 metros de Vaca Muerta en la zona triangular, y tenía, no sé, intrusivos a cada rato, de todo tipo, ¿no? Y bueno, no tenían petróleo, tenían rastros nada más. A veces el cuarzo estaba como, así como impregnado con el hidrocarburo, ¿no? Como un remanente de hidrocarburo, pero la mayoría era todo cuarzo y bueno, yo pensaba, se habrá lixiviado el feldespato de la andesita, ¿viste? Porque era una cosa impresionante. Sí, sí, bueno, puede ser, puede ser. También, bueno, yo no conozco ahí para el sur de Malargüe, pero estaría la posibilidad de que sea una roca que sea cuarcítica nomás, ¿no? Una cuarcita. No solo, o sea, que sea un magma muy ácido y que haya formado, pero no, bueno, para esa zona no, creo que no hay descrito. No, 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 claro, claro. No, algo de cuarzo solo intrusivo, no. Generalmente son No, claro. andesitas, dacitas. No, por eso. No, tiene que ser lo que vos decís, que se haya disuelto todo el feldespato. Es posible, es posible. O sea, como vimos, la alteración de estos intrusivos puede ocurrir por los fluidos deutéricos y los fluidos hidrotermales. Así que tranquilamente se puede haber ido el feldespato. Está bien, gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Octavio, Gustavo, no sé si puedo, si hay alguien antes que yo. Sí, Dale, no sé, Gustavo. moderador ahí, Luis, ¿qué Es que pasa? ¿Te no están veo, pasando yo por no veo arriba? no veo el orden de las manos, ¿Me da realmente. permiso, Luis? No. Sí, Bueno, sí, estuvo muy bueno, Octavio, es interesante. Gracias, Muchos Gustavo. ejemplos chinos. Yo de los chinos últimamente tengo desconfianza, pero bueno, bienvenido. Eh, no, el ejemplo, digamos, que tenemos local acá en Argentina en relación a yacimientos volcánicos de fusiones es Palmar Largo. Y eso un Sí, poco rompe el concepto que decía que los cuerpos riolíticos son más productivos que que los básicos. ¿Viste? Los más largos son los altos alcalinos, es un volcán monosgénico, tiene una gran caldera, bueno, tiene otros conductos que se ven en sísmica, y el proceso, digamos, la estructura no es forzada, es por compactación, ¿no? Porque el volcán era contemporáneo con Yacoraite. Pero, eh, y como dijo Ricardo Gómez Omil, digamos, no todos los pozos fueron buenos, bueno, Santiago Grosso estuvimos juntos en eso, hay pozos buenos, pozos malos, pero el sistema vaporal, la caracterización del reservorio tiene que ver con las peperitas, que vos sabrás bien de qué se trata. Como están sí. caracterizadas como vesículas que tienen que ver con la humedad del ambiente, la arena o el agua sobre la cual se derrama la roca, Sí, ¿no? claro, se forman cuando el magma interactúa con sedimento poco consolidado con grandes cantidades de agua. Claro. Por eso, por ejemplo, bueno, yo no sé si les mostré una foto con una brecha. Yo esa en su momento la describí como, pensé que podía ser una peperita, ¿no? Sacando que esa roca está consolidada, entonces lo describí como una textura peperítica, ¿no? Una roca que está compuesta mayormente por roca de caja, una roca porosa con alto contenido de agua y que tiene también un porcentaje de roca ígnea, ¿no? Todo formando una brecha. Claro. Sí. Sí, No, y digo, eso que te decía de los intrusivos más ácidos, bueno, eso es en China, bueno, pasa también acá en la tobífera y en Cuenca Neuquina según los trabajos de Herboga, pero yo no sé si eso es una generalidad a nivel mundial, ¿no? Yo por eso no quería poner un modelo general de nada, porque depende de la composición del magma, ¿no? No es lo mismo un magma alcalino que un cacoalcalino, depende justamente de la acidez del magma también, va a depender del tipo de erupción, entonces no hay como un modelo que se pueda aplicar a todos lados. claro. Entonces, No, es así. Yo creo que, bueno, sirve para tener un ejemplo, pero no para tenerlo como modelo para buscar, ¿no? claro, No, claro, el yo creo, segundo comentario era sobre lo que vos mostraste al principio, las vetas de asfaltita. En algún momento con Marcelo y con Santiago, no me acuerdo en esa época de la Pérez, Puesto Hernández nosotros teníamos mapeado, estábamos viendo los diques volcánicos coinciden con los diques o con las vetas de asfaltita.
O sea que están ambas cosas están emplazadas al mismo momento. Y una es producto, las dos cosas, digamos, suben, el petróleo sube y las vulcanitas suben por una cuestión estructural, ¿no?, que se da en esa zona. Muy interesante. Y la pregunta es si se hizo algún trabajo más nuevo, digamos, sobre ese tema en esa región. No se hizo. Yo tenía ganas, bueno, había un chico que por ahí iba a empezar a estudiar la reflectancia del bitumen y yo tenía ganas de darle por ahí las muestras que teníamos ahí del Manzano, de Caracura, y después ampliarlo porque a las venas de bitumen más del norte de Neuquén, ¿no? Porque la verdad que eso es algo que está en discusión hace bastante. Cobol, bueno, basado también en los trabajos de Parnell y Carey, que son unos ingleses que también estudiaron esas venas de asfaltita, ellos proponen que es debido al vulcanismo, ¿no? Es un primer periodo de expulsión de hidrocarburos, genera esas vetas que tienen una composición geoquímica parecida a Vaca Muerta, ¿no? Ellos proponen que las rocas generadoras de esas asfaltitas son Vaca Muerta o Agrio, el Grupo Mendoza. En realidad lo que creemos, y está escrito por ahí en los libros de los congresos, es que ese evento volcánico en ese momento distensivo, que es muy moderno, rompe trampas, ¿no? Rompe trampas ya formadas, y mucho del petróleo de esas trampas asciende. En Chigüido, en Trapial, en Lomita, Puerto Hernández, digamos, hay un montón de petróleo que fuga, rompe los sellos y se aloja hasta el Grupo Neuquén y a superficie. O sea que hay una ruptura de trampas. Claro, no es una generación producto del vulcanismo. No es producto del vulcanismo. Bueno, interesante. Bueno, es algo que habría que discutir, ¿viste? Que habría que estudiarlo. Yo la verdad que no sé, no te quiero decir. Yo nomás repito lo que leí. Octavio, acá tengo una pregunta del chat. ¿Vos la tenés, Luis? ¿Querés decirla? Sí, hay una, la que yo veo, la de Laura García, ¿es así? Exacto, de Laura. Dice, ¿es posible que la mayor generación de reservorios asociados a rocas ácidas que básicas tenga que ver con la menor tasa de enfriamiento y mayor espesor de la aureola térmica? No, yo no creo. Sinceramente tampoco nosotros nos pusimos a ver la aureola térmica en cuanto a la composición. Yo creo que es justamente por lo que les decía hoy, por las alteraciones que se generan en los estadios póstumos del fraccionamiento magmático, ¿no? Ahí en esas rocas más ácidas tenemos alteración deutérica, como les decía, tenemos alteración hidrotermal, que cambian todas las propiedades de las primeras rocas que se cristalizaron. Entonces yo creo que es por eso. Sí, podrían fijarse ahí en el libro de Su que yo les mostré a ver qué dice. Yo sinceramente, como no estudio tanto las rocas volcánicas, no me puse a ver, o sea. Pero como los intrusivos mayormente la porosidad es por fractura, no, la verdad que no me puse a ver por qué las rocas volcánicas ácidas tienen mejores propiedades de reservorio que las básicas. Solo lo comenté. Insisto un poco con este tema porque el laburo de Robert Rubinstein aclara bien todo el tema de porosidad en rocas volcánicas ácidas. Claro, además las rocas volcánicas ácidas son más propensas a generar un volcanismo explosivo, ¿no? Tenemos el fraccionamiento magmático, ocurre en magmas que generalmente más ácidos, ¿no? Si bien tenemos escoria, ¿no? En algunos lados lo que más abunda son los pómenes, las inimitas pumicias. Hay un... no, se fue. Yo veo dos manos levantadas, ¿no? Ramón, ¿quería hacer una pregunta? Christopher y... Ya lo hizo Christopher y Gustavo también. Había levantado A, pero no sé quién es. Me falta borrar. ¿Puedo o no? Moncho, dale. Déjenlo hablar al Moncho, por favor. No, yo solamente quería contar que no solamente el tiempo de la roca ígnea, en el caso del sur de Malargüe, de la cuenca neuquina sur mendocina, es importante el tiempo no solamente en la generación de hidrocarburos, sino en su porosidad secundaria, dado que cuando las rocas que se emplazaron, para mi criterio, habría que hacer una datación radimétrica, en el Mioceno Oligoceno son solicitadas
a los próximos movimientos andinos para fracturarse. Y con respecto a la riolita, debe haber una relación de lo que vos dijiste muy bien, que es vulcanismo ácido. Por lo tanto, todo lo que es la generación explosiva de un vulcanismo ácido provoca una generación de porosidad primaria y ese tipo de lava ácida, al interactuar con la atmósfera, al interactuar con la falta de presión, produce una porosidad, está solicitada a mayor porosidad que las rocas básicas. Solamente comparar con la suelta de gases de unos y los otros, cómo se desprenden los gases de las rocas básicas al mirar cómo se desprenden los gases de las rocas ácidas. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y lo otro era solamente para acotar que en el caso de la datación es muy importante, solo para el caso especial de Malargüe, los otros casos son distintos, no solamente en la generación de petróleo, sino en la formación de porosidad secundaria. Eso nada más. Gracias. Sí, es verdad, de verdad. Bueno, eso es lo que quise explicar con el modelo que mostré de Spacapán, ¿no? Que al sufrir eventos tectónicos se reactivan las fracturas de enfriamiento, ¿no? Mejorando las propiedades del reservorio intrusivo. Yo levanté la mano y no sé si se ve, disculpame. No sé si había antes alguien. ¿Se escucha? No, no tengo más manitos. No, una sola. Está Hernán de la casa. Hernán tengo una. Hernán, perdón. Hola, sí, no, para que no se pase por ahí, perdón si hay ruido, pero es mi hija que está al lado. No, respecto de las vetas de bitumen, es un tema que siempre me pareció muy interesante, sobre todo ahí en el sur de Mendoza, ahí cerca de Malargüe. Es interesante porque ahí cuando uno lee las propuestas de los primeros pozos que se hicieron en la zona, muchas veces se usaron las vetas de bitumen aflorantes como indicio de un sistema petrolero activo, ¿no? Y se utilizaron para poner los primeros pozos con geología de superficie. Y es muy interesante ese tema de si están originados o no, o cuán coetáneas con la actividad volcánica son. Por un lado está lo que dice Cobol ahí en Neuquén, pero otros autores, creo que Boll fue en 2014, lo asocian a migración de hidrocarburo por fracturas directamente, sin estar asociados a actividad volcánica, ¿no? Y un último punto por ahí que no sé si está propuesto o alguien lo tiene muy en claro, es qué relación puede tener esa expulsión, si es que ha migrado de algún reservorio, de alguna trampa, para que esa trampa después se encuentre supresionada. Me mataste, no sé. Te comento más o menos lo que nos pasó, lo que comentaba Gustavo en Puesto Hernández. En Puesto Hernández hay una falla que se llama la Fortuna 4, y es una de las fallas mapeadas por Cobol en el laburo. Lo mapeó Cobol y después lo estudió estos dos que mencionaste vos, Octavio, los dos. Parnell y Carey. Parnell y Carey, también lo mencionaron, y ahí hablaron de una erupción como si genera una especie de metamorfismo de bajo grado en el contacto con la pared del grupo Neuquén aflorante. Bueno, y en ese caso, nosotros una vez hicimos todo un estudio, porque en Puesto Hernández se sospechaba que había subpresión, y en realidad cuando se hizo una simulación se demostró que si le poníamos una columna de petróleo en vez de una columna de agua, no nos daba, nos da subpresión con respecto a una columna de agua. Nosotros teníamos el río ahí al lado, así que no había error de la cota cero de la hidrostática, porque teníamos el río cercano. Pero sí había un error en considerar el fluido agua. Entonces, en ese caso, lo que se demostró era que tenía menor presión que la hidrostática, pero si consideramos la columna de petróleo, nos daba la presión que estaba bien. Un poco afirmando lo que dice Gustavo, que las trampas originales eran Pinches, Troncoso y Avilés, qué sé yo, y después se rompían las trampas, y ahí se formaban esas fallas. Y las fallas tenían el rumbo clásico norte 70, que cuando te salís de la zona andina, predomina hacia la zona de engolfamiento. La mayoría de los diques y estas fallas son norte 70 grados, lo que definía Cobol en el trabajo. Bien. Sí, es un tema que hay que estudiarlo, ¿viste? O sea, estos autores proponían que era un origen
asociado al magmatismo porque, bueno, veían esas texturas pencilate y en los grafitos y, bueno, y decían que eran de altas temperaturas. Yo la verdad que desconozco, solo mencioné como que, bueno, hay manifestaciones asociadas ahí El contacto de esta gente quedó con Nora Cesaretti, que está en Bahía Blanca. Ella trabajó con esta gente y ella es la persona que después contactó gente del petróleo porque trabajaron mucho con inclusiones fluidas en estos lugares y eso le daba mucho dato a lo que ellos querían Claro, demostrar. ¿cuánto se formó? Claro, ahí podés ver, claro, tal cual, ahí podés ver el origen. ¿A qué temperatura se formó? O yo levanté la manito, capaz que no sé si hay uno más. Lo único que quería comentar, y para mí era muy importante, inclusive cuando es el origen de este simposio, es porque más que nada en Volcánica, Precuyano, Choyoy, lo que sea de Neuquina, siempre está documentado, la mayoría de la gente que trabaja lo documenta como fracturado nada más. Y en el caso que, por eso remitía el trabajo de Robert y Rubinstein, porque ellos trabajaron con testigo rotado, cutis y algunas coronas de tobífera y de Barranca de los Loros, acá en Neuquén, algunos lugares de Precuyano también. Entonces ahí ellas documentan todos los tipos de porosidad que se presentan en estas rocas de composición riolítica y que están asociadas a una fragmentación del magma y que se conservan salvo que haya una presión litostática que las elimine, como mencioné antes. Entonces la expectativa mía es, más que nada, y por eso hacíamos mucho hincapié en la posibilidad de que los trabajos tengan en lo que explican cortes delgados, de lo que estamos hablando. El caso de Luis mencionó algunos cortes delgados, o mostró algunos cortes delgados, porque la discusión de vesícula y todo lo que decimos se hace fundamental mostrarlo en un corte delgado con resina azul, porque ahí es donde nosotros podemos discutir sobre una base cierta. Eso es lo que quería comentar. Hay una pregunta, Octavio, escrita de Christopher, dice, tengo dos preguntas. ¿Hay minerales neoformados que tengan un origen relacionados con los hidrocarburos y el magmatismo? Vetas de sideritas, ¿tienen relación con estos depósitos? Mira, yo la verdad que vetas de sideritas donde nosotros lo hemos estudiado no he visto. Y no, más que nada la precipitación de minerales está controlada por la composición del fluido magmático y el metamorfismo de contacto que se produce en la roca de caja. No sé si es como te expliqué hoy por ahí en el trabajo ese de Aguirre Zavala, ¿no? La precipitación de calcita, por ejemplo, se da por la deshidratación de los minerales y la producción de dióxido de carbono por la madurez de materia orgánica. Pero después, otros minerales que digan relacionados a la generación de hidrocarburos y magmatismo no sabría decirte. Después viste otro ejemplo que mostré de Liu, era un fluido rico en sílice y precipitaba cuarzo en las fracturas. Yo en algunas también hemos llegado a ver algún otro tipo de sulfuro, pero más que nada para mí están relacionados al fluido magmático más que a la generación del hidrocarburo. No sé, por ahí alguien puede dar otra respuesta. Yo la verdad que no. Beta de siderita no he visto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, verbal o escrita? Parece que no. Bueno, nuevamente le agradecemos a Octavio por su presentación, a los participantes por estar, y no se olviden de que la próxima charla será el día 30 de julio, de formación y migración de fluidos en el Frente Orogénico de Malargüe, a cargo de Matías Barrio Nuevo. Muchas gracias a todos. Gracias, Octavio. Y a todas. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Tuviste bien el Gracias. largo. Muy buena la charla. Gracias, muy buena.